llenara todas sus vidas, porque ahora están vacíos. Tal vez tienen dinero, pero están vacíos en el corazón. Tal vez tienen una casa, pero siguen vacíos en el corazón. Tal vez tienen muchas cosas, pero su corazón está vacío. Tal vez lograron éxito en su trabajo, pero no hay esa tranquilidad de haber obedecido al Señor en su tiempo. El libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 5. Testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, háblanos en esta noche conforme a tu perfecta y santa voluntad. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro espíritu y de todo nuestro ser. Gracias, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús. Háblanos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Muchas gracias. El mensaje de esta noche tiene como título: la fe fundada en el poder de Dios. Todos nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber que lo que nos trae salvación es en quién nosotros hemos creído. Mucha gente tiene fe en muchas cosas, pero no tiene la fe correcta en Jesucristo. Hay gente que tiene fe en un amuleto. Eso no se llama fe, eso es fetichismo. Hay personas que tienen fe en alguna palabra o tienen fe en alguna persona en especial. Pero la Biblia nos dice que nuestra fe no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Y para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, nosotros debemos tener un mensaje correcto que recibimos. Si recibimos un mal mensaje, si recibimos una mala enseñanza, si recibimos una mala influencia en cuanto al conocimiento de Dios, si alguien nos va a llevar por un camino equivocado, no va a aumentar nuestra fe. Más bien va a debilitar y va a destruir nuestra fe. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen fe, pero en cosas equivocadas como la idolatría. La idolatría es un error, pero la gente no conoce eso, no lo entiende o no desea entenderlo. La Biblia dice que toda persona que adora imágenes o adora ídolos, en realidad está desobedeciendo a Dios,
porque Dios es espíritu y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Así lo estableció Dios. Muchas veces yo he visto en algunos artículos que salen por la prensa cuando hay estas procesiones que se realizan cada año en el tiempo de Semana Santa, y dicen algunos titulares: grandes demostraciones de fe. Pero eso es un error. Allí no hay una gran demostración de fe, allí hay una gran demostración de idolatría, porque es una fe fundada en un dogma humano, pero no en el poder de Dios. La fe no se mide porque mucha gente vaya detrás de alguna creencia. La fe se puede medir cuando la vida de esa persona es transformada por el poder de Dios cada día. Ahí se puede ver la calidad de fe que esa persona tiene. Ahora, la palabra de Dios aquí nos habla del testimonio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando Pablo estuvo predicándole a los corintios, él no se llenó de sabiduría humana. A los griegos, y Corinto era una ciudad griega, era un puerto, a los griegos les gustaba el debate filosófico, les gustaba la sabiduría humana. Ellos tenían las raíces de sus pensadores: Sócrates, Platón, Aristóteles, que fueron unos 3 siglos antes de Cristo. Todo lo que ellos querían era debatir, discutir, encontrar la dialéctica de las cosas. Así era su cultura. Y Pablo llega a Grecia no para llenarlos de palabras de humana sabiduría. Les dice claramente: cuando fui a ustedes, yo no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Yo no quería llegar a la mente de ustedes. Además, el mensaje no es lo que yo les diga, sino lo que Dios va a hacer en sus corazones. Y dice el apóstol Pablo aquí: me propuse, fue un propósito que él tuvo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos alaban a Dios? No quise hablarles de otra cosa, solamente de Jesucristo y de su obra preciosa en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Qué tremendo, hermanos. Quiero que me escuche. Cuando usted le hable a otra persona, háblele de Jesucristo, háblele del poder de Dios, háblele del amor de Cristo Jesús, que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, que Cristo está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, que Cristo viene por segunda vez a la tierra, que Cristo es el príncipe de paz, que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo es el proveedor de toda necesidad, que Cristo tiene lo que la gente necesita. Mi amado hermano, siempre que usted hable de Jesucristo, que presente a Jesucristo, que exalte a Jesucristo, Dios va a respaldar esa palabra, porque Jesucristo es el centro del mensaje de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad, desecha aquellas cuestiones que son fábulas y cuentos de viejas. Mucha gente a veces empieza a hablar de tantas cosas cuando hay un mensaje poderoso que es Jesucristo, que en la cruz del Calvario nos dio toda la victoria sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre todo aquello que le hace daño al hombre. Y en la misma cultura griega, donde estaban todos estos grandes pensadores,
Pablo dijo: yo me propongo no saber nada más entre ustedes, sino a Jesucristo. Ustedes tienen mucha letra, pero les falta del Espíritu de Dios. Ustedes tienen mucho conocimiento, pero no conocen al Dios verdadero. Se han llenado de tanta filosofía y no tienen el poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Es necesario que la gente conozca de Jesucristo y de su obra perfecta en la cruz. Aleluya. Lo que algunos conocen de Jesucristo lo conocen equivocado, de una manera errónea. Algunos dicen: yo sí tengo a Jesucristo. ¿Y dónde? Debajo de la cama, ahí lo tengo, un crucifijo. O lo tengo ahí en la pared de la casa. Claro, como no está en el corazón, no les puede decir nada. Está solo en la pared y lo saludan, le dan un besito en algún momento y se van a pecar de nuevo. Jesucristo no quiere estar colgado en una pared. Jesucristo quiere estar en el centro de nuestro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesucristo quiere estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. No solamente en un crucifijo o en alguna pared, en una foto. No, hermanos, Jesucristo vino a transformar nuestras vidas. Y Pablo dijo: yo me propuse no saber nada entre vosotros, solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con temor y temblor, con debilidad. Qué tremendo, hermanos. Pablo dice: yo estuve en medio de ustedes con debilidad, porque soy un hombre débil, con temor y temblor. Y no me puse a hablar cosas que yo realmente en mi mente pudiera decirles. Yo me puse a hablar de Jesucristo. Solamente dependí de Dios. Quiero decirte, mi amado hermano, que cuando dependemos de Dios, Dios nos respalda. Cuando le hables a tu familia, confía en Dios, que Dios te va a dar las palabras. Cuando le hables a tu esposa, a tus hijos, háblales de Jesucristo y háblales con el testimonio de tu vida, de lo que Cristo está haciendo en ti. Porque la gente va a ver la obra de Jesucristo en tu vida, porque Jesucristo te cambió. Y si Jesucristo te cambió, tiene poder para cambiar también a tu familia, tiene poder para cambiar a tus hijos, para cambiar a tus seres más queridos, para cambiar a tu vecino. Jesucristo tiene el poder para transformar tu vida. Continúa diciendo el apóstol Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo dice: lo que prediqué fue con demostración del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos de Cristo? Salva, convence de pecado, de justicia, de juicio, redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Da testimonio, sensibiliza, compunge el corazón. Si alguien está enfermo, lo sana. Si alguien está cargado, lo liberta. Cuando uno empieza a hablar de Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo, allí se establece el reino de Dios. Aleluya. Ahí se establece la gracia de Dios, el poder de Dios. La gente empieza a cambiar, el corazón de las personas empieza a cambiar, la mente comienza a cambiar, las actitudes comienzan a cambiar. Y el apóstol Pablo lo dice aquí claramente: hablé con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y qué trajo como resultado ese mensaje cristocéntrico? Lo dice un poco más adelante: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Ahí está la clave. Cuando Cristo es predicado bajo el poder del Espíritu Santo, la fe de la gente no se fundamenta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando tú te alimentas espiritualmente, cuando escuchas la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, tu fe se fundamenta en el Espíritu de Dios y no en la palabra de los hombres. Por eso es tan importante cuando nosotros
nos alimentamos espiritualmente, escuchar lo que nos va a edificar. Y por eso es tan importante que cuando compartimos a otra persona la palabra de Dios, lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Toda la filosofía humana y todos los conocimientos humanos no pueden cambiar el corazón de las personas, pero el poder de Dios sí lo puede cambiar. Tú estás conversando con alguien, le estás llevando el mensaje y de pronto el Espíritu Santo te habla y te dice: ora por esa persona que está pasando por esta necesidad. ¿Sabe quién hace eso? El Espíritu de Dios. Y el Señor te muestra la necesidad de la persona y te da discernimiento de espíritu. No es que tú eres un adivino, ni que estás tratando de saber qué le pasa al otro. Lo que pasa es que el Espíritu Santo te va mostrando, pues mientras tú predicas a Cristo Jesús, la gloria de Dios empieza a caer en tu vida y en la vida de esa persona. Estás centrando el mensaje en Jesucristo. Estás hablando del Señor, del Rey, del dueño de la vida. Aleluya. Cuando el apóstol Pedro estuvo en la casa de Cornelio, él empezó a predicar de Jesucristo. Empezó a predicar de que Jesucristo llevó los pecados, de que Jesucristo resucitó. Y mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó en ese lugar y bautizó con el poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu, a todas las personas que estaban allí. Y esas personas empezaron a hablar en lenguas, y esas personas empezaron a adorar a Dios. Y la fe de esas personas no estuvo fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, con demostración, con milagro, con sanidad, con restauración, con salvación. Es importante, mi amado hermano, desde que tú te entregas a Cristo, que te alimentes bien. Que te alimentes bien espiritualmente. Porque tú vas a hacer lo que comes. Tú vas a hacer en Cristo lo que comes espiritualmente. ¿De dónde te estás alimentando? Si te alimentas del Espíritu de Dios, de una palabra de Dios, si te alimentas de la doctrina sana, tu vida espiritual va a ser sana. Tu vida espiritual va a ser victoriosa. Pero si te alimentas de tradiciones, de religiosidades, de tradiciones de hombres, de cargas humanas, de leyes de hombres, entonces tu vida va a ser religiosa y no va a haber fruto. Pero Dios es el que va a cambiar tu vida cada día. Aleluya. El Señor va a venir sobre ti y tú dices: esto es lo que yo he recibido del Señor, esto es lo que he aprendido, esto es lo que Dios me ha mostrado, esto es lo que yo he recibido del Señor. Y el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias en tu vida, porque estás fundamentado en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Cuando los jóvenes van a la universidad, si están fundamentados en el poder de Dios, no habrá ninguna filosofía humana que los separe de Dios. Cuando se casan y forman un hogar, si están fundamentados en la palabra de Dios y en el poder de Dios, ese hogar va a ser de bendición. Cuando salen cada día a su trabajo y que tienen que tratar con tantas cosas allá afuera en el mundo y con tantos problemas, pero como tienen la presencia de Dios y están fundamentados en el poder de Dios, van a resultar victoriosos en medio de esa batalla. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que así es. Nosotros somos lo que el Señor nos ha venido preparando a través de su palabra. Si tú te fundamentas en el poder de Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de una búsqueda sincera, entonces vendrán los momentos de prueba y tú saldrás victorioso. El Señor dice claramente en su palabra que hay algunos que edifican su casa sobre la arena, y cuando vienen todas estas pruebas, todo se viene abajo. Pero los que edifican su casa sobre la roca, pueden venir los ríos, pueden venir los vientos, pueden venir las tempestades, los huracanes, y esa casa no cae porque está edificada sobre la roca. Estamos fundados
sobre el poder de Dios. La vida cristiana, mi amado hermano, no es de velocidad, no es del que corre más rápido, sino del que finalmente llega a la meta. Esto no es de carrera, es de resistencia. Y uno va corriendo con la ayuda del Señor. Los años van a venir, las pruebas van a venir, las responsabilidades van a venir, pero si nuestra fe está fundada en el poder de Dios, jamás va a decaer, jamás va a claudicar, jamás vamos a apartarnos de Dios, jamás vamos a alejarnos de su presencia, porque hemos aprendido la palabra, porque hemos aprendido a vivir en el Espíritu, porque hemos aprendido a andar en la presencia de Dios, porque recibimos milagros, porque recibimos restauración para nuestras vidas. Más bien vamos creciendo de gloria en gloria, de poder en poder, y vamos siendo instrumento de bendición para otras personas, porque nuestra vida está fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Muchas personas se han vuelto a veces conocedoras de la palabra, hasta se saben la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, pero se olvidaron del poder de Dios. Se olvidaron que no solamente es conocimiento, sino presencia y poder de Dios en la vida. Las dos cosas hay que combinarlas. En la medida que conocemos la palabra de Dios, tenemos que meternos en la vida del Espíritu, en la obediencia, en la oración. La vida cristiana es de cada día mayor entrega y dedicación, renovándonos espiritualmente, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra vida. Las pruebas que nos vienen nos ayudan a crecer, prueban nuestra fe, traen más poder a nuestra vida, porque cada prueba que nosotros vencemos y pasamos adelante, más crecemos en la fe y vemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios nos fortalece. Entonces, mi amado hermano, ¿qué debemos hacer? Dos cosas, y escuche bien y aprenda esto para toda su vida. Uno debe saber lo que come, lo que recibe, y también debe saber lo que da, lo que sirve. Usted recibe y usted da. Dios nos ha llamado a recibir y a dar. Si nosotros recibimos, como dice la palabra del Señor, este mensaje que no está fundado en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, siempre vamos a estar alimentados, fortalecidos, renovados. Y luego nosotros vamos a dar ese mensaje de lo que hemos recibido, predicando a Cristo y a este crucificado, predicando del poder de Dios, de la sanidad divina, de la restauración, de la renovación espiritual, de la liberación espiritual, de la santidad, de la pureza, de la vida íntegra, de la vida familiar, de cómo educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Toda la sana doctrina, todo lo que está en la palabra, con la unción del Espíritu Santo, nuestra vida va a ir de victoria en victoria continuamente. Eso es lo que estamos recibiendo y eso es lo que vamos a dar. Eso es lo que recibimos en la casa de Dios, en nuestros tiempos devocionales, y es lo que le vamos a dar a nuestros seres queridos. Todo lo que usted ha recibido del Señor aquí, déselo a sus hijos. Enséñele a sus hijos la palabra de Dios. Ore para que sus hijos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ore para que sus hijos estén llenos del poder de Dios. Si es posible, usted bendígalos en las noches mientras ellos duermen. Bendiga a sus hijos, ponga las manos sobre ellos y declare sobre ellos la bendición. Declare sobre sus hijos que son siervos de Dios, aleluya, que aman a Dios con todo su corazón, que ellos van a predicar la palabra con unción, aleluya, que nunca se van a apartar de Dios, que son herencia de Jehová, que son propiedad de Dios, que le pertenecen a Dios, que el diablo no los va a tocar. Nuestros hijos son la herencia del Señor. Y el Señor nos lo ha dado a nosotros para que nosotros lo preparemos en sus caminos. El Señor le dijo a su pueblo: y esta palabra la pondrás en los dinteles de las puertas,
La llevarás contigo, la leerás en la mañana, en la tarde, meditarás en ella, hablarás de ella, para que Dios te haga prosperar en todas las cosas. Dios siempre ha querido que su presencia y su poder esté en nuestro hogar, esté en nuestra casa, con nuestros hijos. Por eso cuando usted viene a la iglesia, ¿qué es lo que viene a hacer? Usted viene a llenarse de la presencia y del poder de Dios para llevar esa bendición a su casa, para llevar esa bendición a sus hijos, para llevar esa gracia a sus seres queridos, para dar de gracia lo que usted de gracia ha recibido, para que la fe de ellos no esté fundada en la sabiduría de los hombres ni en la tradición religiosa, sino en el poder de Dios. El fracaso de ciertas religiones es que solo se quedaron en el conocimiento humano y en la tradición. Y los hijos no quieren saber nada de eso, o simplemente sigue la tradición, pero sin ningún resultado de cambio o de transformación. Y así vemos como muchas religiones, y no solamente el catolicismo romano, el protestantismo evangélico y muchas iglesias históricas religiosas que se quedaron solo en el culto, en el servicio dominical, con palabras humanas, sin demostración de poder. Y pasa una generación y esa iglesia se va muriendo. Ya no vienen jóvenes, ya no hay niños, ya no hay ministerios, solamente se convierte en un museo de personas que quieren escuchar un mensaje, asistir religiosamente a un culto y ser mantenidos solamente para seguir sobreviviendo. Pero Dios no te trajo a su reino para que tú vengas a sobrevivir. Te trajo aquí para darte vida y para que tú lleves esa vida, para darte poder y para que tú lleves ese poder, para que la unción de Dios esté en tu vida y tú seas un transformador. El Señor te llamó para que revoluciones tu barrio, para que revoluciones tu ciudad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene tanto para ti, para que tú seas un conquistador en esta tierra. Pero qué importante es saber lo que recibimos y saber lo que damos. Qué importante es el mensaje de Jesucristo y Él crucificado, derrotando a todos sus enemigos, y resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo está vivo, ¿cuántos lo creen? Y todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hace. Y Cristo está vivo para cambiar y transformar tu vida y para transformar esta ciudad y esta nación. Y donde hay una necesidad, allí Cristo quiere estar. Y donde hay una vida que sufre, allí quiere el Señor estar. Y el Señor quiere que tú seas su embajador. ¿Cuántos alaban a Dios? Que tú lleves ese mensaje, que tú seas un ministro de la reconciliación. Para eso el Señor te llamó, para eso Él te ungió, para eso Él te enseña cada día, para que tú hables su mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Vayan por todo el mundo, dijo el Señor, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está hablando de poder. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor está hablando no de filosofía, no solamente de concepto, está hablando de poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está hablando del mensaje que transforma, del mensaje que cambia. El diablo quiere que ese mensaje que es de poder se convierta solamente en una información, en un concepto, en una idea, pero no en un estilo de vida. Y tantas iglesias ya no creen que el Señor sana, no creen que el Señor pueda libertar a un endemoniado. Dicen que eso ya sucedió hace años.
pero que ya no sucede ahora. ¿No creen que el Señor puede bautizar con Espíritu Santo y fuego y que la gente hable en lenguas? Dicen que eso es raro, que eso ya pasó una sola vez allá en Pentecostés y que ya paró eso. O sea que el Señor, en otras palabras, era poderoso antes, pero ahora no está tan poderoso. O sea, están diciendo que el Señor ya no quiere sanar, que ya no quiere liberar, que ya el Señor ahora lo que quiere es que estemos tranquilitos, que levantemos las manos, que no hagamos mucha bulla. O sea que ahora algo pasó, algo sucedió en estos siglos que ya el Señor hasta como que tiene miedo de ayudar a alguien. ¿Sabe, mi amado hermano? Eso no es de Dios. El mensaje sigue siendo el mismo, con todo el poder y la unción, con toda la gracia, con toda la misericordia, con todo el amor. Es el mismo mensaje de hace 2000 años atrás. Aleluya. Y ese mensaje es muy claro. Ese mensaje dice que nuestra fe no debe estar fundada en el conocimiento de los hombres, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Eso es lo que debemos recibir. Por eso cada día tenemos que ver milagros en nuestras vidas. No es que los milagros, una vez nomás, cada año, nada más, una vez, cada 10 años, ya está bien. No, hermano, Dios quiere hacer milagros en tu vida cada día. Dios quiere hacer milagros en tu vida siempre. Dios quiere llenarte del poder de Él sobrenatural siempre. Y si tú vas cada mañana a la presencia de Dios, ahí te llena. Y si regresas en la tarde y dices, Señor, quiero más, el Señor te vuelve a llenar. Y si esa noche quieres que el Señor te llene más, te vuelve a llenar. Y si te quieres pasar la madrugada buscando a Dios, te vuelve a llenar. En la medida en que tú lo busques, lo vas a hallar al Señor. En la medida que vayas a su presencia, te vas a llenar de su poder. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor te va a llenar hasta los tuétanos de tus huesos. Te va a llenar en todo tu ser. Y toda tu vida será llena de la presencia de Dios y del poder de Dios. Por esa razón, los cristianos verdaderos que están llenos del Espíritu Santo soportan las pruebas que vienen. ¿Cuántos dicen amén? Soportan lo que venga, hermano. Los remecen, los amaquean y dicen, no importa, esto me ayuda para bien. Y el diablo dice, ya no vayas a la iglesia. Y la gente que ama dice, ahora voy a ir más todavía. Y el diablo dice, ya no ores. Ahora me meto como nunca antes a orar. En otras palabras, sígale la contraria al diablo. Cada vez que el diablo le diga algo, haga exactamente lo contrario de lo que le está diciendo. Cada vez que el enemigo le quiera poner desánimo, ya no vayas a la iglesia, ya te vas a volver un fanático. Dile, ahora voy a estar más cerca de Dios. Ahora voy a estar más en la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque el enemigo quiere apagar el fuego que hay en tu corazón. El enemigo quiere apagar la presencia de Dios que hay en tu vida. El enemigo quiere que tú, del estado de calor espiritual, caliente en el Señor, te vayas volviendo tibio. Y de tibio te pongas frío. Y ya de frío el siguiente paso es cadáver. O sea, ya te mueres. Así el diablo te va quitando el fuego. ¿Sabe, hermano? El diablo es el bombero más inoportuno que hay. Ese le tira agua a todo el fuego que pueda haber. Pero si tu vida está llena del fuego de Dios, no podrá ningún demonio, ningún diablo detenerte, y tú seguirás ungido y seguirás lleno de la presencia de Dios. Seguirás buscando, seguirás más que nunca evangelizando. Y cada vez que el enemigo te quiera detener, dale el doble todavía más a Dios. Muchas veces el diablo quiere poner esa pasividad de muchos cristianos. Y cuando empieza esa pasividad, mis amados hermanos, hay peligros. Cuando David pecó, David entró en un ocio.
o en ociosidad, en una pasividad. ¿Sabe dónde debería estar David en ese momento? En la guerra, peleando. Pero ¿dónde estaba él? En la terraza de la casa, mirando. Y sus ojos se llenaron de pecado cuando vio a una mujer vecina de él bañándose desnuda. Y entonces cayó en lascivia y cometió el pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque en vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a buscar a Dios en ese momento de soledad, empezó a darle rienda suelta a la carne. Y por eso el enemigo lo atacó tan terriblemente. Y él pecó. Cayó en pecado de adulterio. Luego cayó en pecado de asesinato. Luego cayó en pecado de hipocresía. Es decir, que David se estaba muriendo. Él estaba ardiendo en el fuego de Dios y luego estaba ya como un cadáver, hasta que vino la palabra de Dios y lo confrontó nuevamente a través del profeta Natán, y el Señor le sacó a la luz el pecado para que él se arrepienta y vuelva a buscar el fuego de Dios, aleluya, y vuelva a buscar la presencia de Dios, para que la fe de David no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si tú eres de aquellos cristianos que dicen, hermano, yo sí que oraba antes, ¿y ahora? ¿Ahora? Es que, hermano, estoy tan ocupado. Usted no sabe tantas ocupaciones que yo tengo. Qué tremendo, hermanos. A veces tantas ocupaciones para todo menos para Dios. Y a veces oras 2 minutos, y cuando quieres hablarle a alguien te pasas 2 horas hablándole y no pasa nada. Haz lo contrario. Ora 2 horas y háblale a alguien 2 minutos y se va a convertir al Señor, porque te respalda el poder de Dios. No es lo que tú hables, sino la unción que está en tu vida. La búsqueda de Dios trae unción y trae poder y trae sabiduría. Y estás conectado con Dios y no te enfrías y no te pones tibio, sino que estás ardiendo en el fuego del Señor, porque tu fe está fundamentada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y todo lo que tú compartes está lleno del fuego de Dios. Tenemos que renovarnos, mis amados hermanos. Tenemos que entrar en la presencia de Dios continuamente, todos los días. Todos los días tenemos que estar viviendo como que si fuera el último día que nos vamos con el Señor, para que tu vida esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Porque escucha, mientras más te alejas de la palabra de Dios, más te acercas al mundo. Mientras más te alejas del poder de Dios, más te acercas al engaño del enemigo. Mientras más te alejas de la vida devocional, más te acercas a una vida superficial. Es así, o eres o no eres. O vives para Dios o empiezas a vivir para el mundo. No hay términos medios, mis amados hermanos. El Señor dice, o eres frío o eres caliente. No te quiero tibio. Si eres caliente, porque sé que estás conmigo, y si eres frío, porque ya sé que has escogido el pecado. Pero no te me pongas tibio, porque no sé qué eres. A veces quieres ir a la iglesia y a veces también a la discoteca, quieres alabar al Señor y pegarte un cigarrillito de vez en cuando y una cervecita, dices, para el calor, y empiezas a hacer cosas que ya están dentro del marco de lo mundano. Y el Señor te está diciendo que hay un solo mensaje que te puede llevar al poder de Dios. Es el mensaje de Jesucristo y de todo lo que Él hizo en la cruz. Ese mensaje que tú debes recibir cada día, ser renovado. ¿Cuántos quieren recibir ese mensaje? ¿Cuántos quieren renovar su vida con el mensaje de Dios bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo, donde tu vida esté conectada con Dios? Lo podemos hacer para que nuestra fe jamás decaiga y para que nuestra vida jamás
esté desviada de los caminos del Señor. Hay algunos cristianos que se dan vacaciones, hermano. Se dan vacaciones, nadie les da, ellos mismos se dan vacaciones. Y dicen, ¿dónde has estado, hermano? Unos días por el mundo, paseando. Pero ya regresé, hermano, ya regresé. Ya estoy con el Señor nuevamente. Está unos 2, 3 meses más y se pega otra desaparecida. Y regresa de nuevo, hermano, ¿dónde estuviste? No, unos problemitas, pero ya estoy aquí, hermano. Pero escúchame, cada vez vas a estar más débil si estás así con ese doble ánimo. Y quién sabe si algún día regresarás. No se puede jugar con Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor en esta noche. Alaba a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos creen que Cristo vive en esta noche? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y llenar a todas sus vidas, porque ahora están vacíos. Tal vez tienen dinero, pero están vacíos en el corazón. Tal vez tienen una casa, pero siguen vacíos en el corazón. Tal vez tienen muchas cosas, pero su corazón está vacío. Tal vez lograron éxito en su trabajo, pero no hay esa tranquilidad de haber obedecido al Señor en su tiempo.